estas reuniones, cuando sirven de algo, terminan con una declaración conjunta de los dos jefes de Estado, Claro, haciendo un anuncio, ¿no es cierto? Vamos a hacer tal cosa. Para esto nos reunimos y esto es lo que obtuvimos. No, en ningún caso ha sido así. la agenda internacional de Noboa tiene más relación con sus intereses electorales que con una política internacional de Estado. Y bueno, ya después en Italia tuvo otra borrachera y esa sí la vimos todos. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. 10º viaje presidencial al extranjero en 6 meses de gobierno. El presidente Daniel Noboa se va este fin de semana a Suiza, Martín. Va a participar en la cumbre por la paz en Ucrania, porque, claro, un país tan importante como Ecuador, un presidente tan importante como Daniel Noboa, que incluso tiene una vicepresidenta solucionando el conflicto en Medio Oriente, su presencia es, desde luego, imprescindible en lo que sea que quiera hacer la OTAN con Putin, que además es su amigo. Um, y además, antes de eso, tiene que pasar por España para reunirse con los migrantes ecuatorianos, como no, a continuar con su campaña electoral anticipada, esta vez financiada con plata pública. Bueno, capaz y en Ucrania yo llega a vender la fórmula, ¿no? De mandar a un vicepresidente o vicepresidenta a la guerra para, claro, luego del estupendo resultado que Verónica Abad consiguió en Claro. Palestina, en Gaza. Kamala Harris, embajadora en Kiev. Sí. La fórmula Ecuador, la fórmula Novoa. Sí. ¿Quién sabe? Todo es posible. Pero bueno, lo de Ucrania, Roberto, sí es llamativo. Se trata de una cumbre convocada por Zelensky, el presidente de Ucrania, y que tiene el auspicio de Suiza, del gobierno suizo, para dar una suerte de espaldarazo, de apoyo a la fórmula de paz en que Rusia abandone las tierras invadidas. Ahí en esta cumbre va a estar absolutamente toda la OTAN, líderes más importantes de la OTAN. Tengo entendido que Biden no va a estar, pero va a estar su vicepresidenta. Supongo que esto tiene que ver con la campaña también en Estados Unidos, pero bueno, estarán Y ahí. quizás con que Biden le dio un yello, ¿no? O sea. Sí, sí. Obviamente no va a estar Rusia, tampoco China, eh, como tampoco van a estar los países que de alguna forma, unos más, unos menos, han expresado su simpatía, si no es la alianza con Rusia, ¿no? En el caso de América del Sur están de América Latina están los casos de Brasil, de Colombia y México, Venezuela, obviamente. Ujú. Eh, Ninguno de ellos ni siquiera ha condenado la invasión, o si han han condenado a regañadientes la invasión de Rusia a Ucrania. De lo que se sabe, a más de Ecuador van a estar Argentina y Chile. Pero bueno, pueden haber otros, ¿no? Pero decía que llama la atención esto de Ucrania, Roberto, porque hasta donde nos acordábamos, los ecuatorianos, no sabemos, no sabemos muy bien dónde estamos parados en el tema de Ucrania y de Rusia. No es un tema sobre el que se ha hablado, ¿no? Ahora, lo El, sabíamos el, en el anterior gobierno, pero este gobierno no ha dado ninguna declaración, no ha dicho nada sobre su postura, más bien ha dado mensajes contradictorios, ¿no? sí, incluso al inicio, el presidente Noboa tuvo un gesto como para estrechar lazos con Putin, luego se echó para atrás en un acuerdo con Estados Unidos para la triangulación de armas rusas y ucranianas, y lo hizo básicamente por presiones de Moscú. Aunque es
aunque es absolutamente incierta la política internacional del Ecuador, no solo en este tema, sino en otros, yo pensaría que la decisión de ir a esa cumbre es simplemente una forma de alinearse con la política de los Estados Unidos, país clave para los organismos financieros internacionales, o sea, clave para que esos organismos internacionales auxilien al Ecuador como acaba de auxiliar el Fondo Monetario. También debe ser porque coincide con las potencias europeas que últimamente he estado visitando eh, Noboa en el caso, sobre todo en el caso de Francia, ¿no? Pero lo cierto es que a Noboa nunca le hemos escuchado hablar sobre esta guerra. Tal vez ha dado Ujú. alguna cosita chiquita, pero reflexionar sobre el tema, nada, ¿no? Eh, Es eh, mucho, ¿no? bueno, también podría reflexionar bobadas como las del presidente colombiano Petro, que dice cualquier tontería sobre lo de Ucrania y Rusia, pero bueno, a Novoa no. Es por ciertos actos y ciertos gestos que algo sabemos sobre qué posición tiene frente a lo de Putin, pero así como conceptualmente, como diría el abogado Nebot, conceptualmente no tenemos mucha idea. Sí. O sea, a lo mejor se lo pidieron los gringos, a lo mejor se lo pidió que vaya a Ucrania, a Suiza, quiero decir, a lo mejor se lo pidió Macron cuando estuvo con él. Te acordarás que lo vio. A lo mejor lo Sí. conversó con Milei en este viaje que hizo El Salvador, a la República del Salvador para la investidura de Bukele. A lo mejor es una cosa de estar in, ¿no? A lo mejor lo que quiere es sacarse la foto con los grandes líderes de la OTAN. A lo mejor es un tema de frivolidad. O sea, de lo que sabemos, la posición personal de Noboa es pro Putin, porque esa es la posición que él demostró cuando era asambleísta y ni bien arrancó la guerra, Rusia invadió Ucrania, él organizó, se apuró organizando un viaje que costeó su empresa bananera y se fue ahí con correístas y socialcristianos a Rusia a estrechar lazos con Rusia. Su posición personal es pro Putin, pero la posición oficial del Ecuador no la sabíamos, no la sabemos, porque de hecho la política internacional del Ecuador en este y en todos los temas es tácita, no es una política expresa, no sabemos cuál es, mejor dicho. Podemos Sí. colegir, por ejemplo, que en la órbita de los países bolivarianos no estamos, pero eso es por hechos consumados, pues porque después de la invasión de la Embajada de México no podríamos estar en la órbita de Puebla. Eh, pero antes de esa invasión de la Embajada de México, ni siquiera eso estaba claro, ni siquiera eso. Se nos ubicaba vagamente como un satélite ideológico de Bukele por los anuncios de mano dura contra la delincuencia y esas cosas, ¿no? Entonces hay una percepción internacional, muy vaga percepción internacional de que este gobierno es buquelista, pero en concreto no hay nada, y no hay nada porque no hay una política internacional, no hay una agenda de política internacional. Y el ejemplo más claro de esto es la primera decisión que tomó este gobierno en política internacional, que fue nada menos y nada más que la de enviar a Verónica Abad como embajadora de la paz en Israel. Eso debe haberse visto muy mal en el mundo porque era evidente que Verónica Abad era su enemiga y que Daniel Noboa estaba valiéndose del conflicto más antiguo y dramático de la historia de los últimos 100 años, se estaba valiendo de esa tragedia para sus oscuros intereses, ¿no? O sea, eso fue una señal de política internacional pésima. Así empezó este gobierno, así empezó, sin ninguna política internacional clara, y eso, por supuesto, se nota también en los viajes, como en este viaje y en todos los anteriores, que han sido hasta el momento 9. Ahora el presidente una vez más va a Europa, cumple su tercer viaje a Europa, y hasta ahora no sabemos qué provecho hemos sacado de los otros dos, porque agenda, insisto, no hay ninguna. Sí, Roberto. Ahora, creo que en este punto deberíamos recapitular un poquito sobre los viajes de Noboa, ¿no? De los 9 viajes que ha hecho,
2 han sido a Europa. Habrá Ujú. un tercero que es del fin de semana, ¿no? Ha estado en España, ha estado en Italia, Francia y el Vaticano. En España le dio mucha fuerza al tema del turismo. Esto fue del 23 al 27 de enero, si tengo bien anotado. Ahí asistió a esta Feria Internacional de Turismo en Exacto. donde nos fue súper bien con un stand en Madrid, pero un stand que yo creo que no ha funcionado mucho, ¿no? Porque el sector turístico ahorita está contra el piso, básicamente por el tema de inseguridad. Y como me decían unos hoteleros amigos, gran parte de la gente que cancela los viajes al Ecuador es porque ven las propias imágenes que el gobierno proyecta sobre sus golpes al narcotráfico y al crimen organizado. O sea, ellos se disparan en el pie porque el tema del turismo en el Ecuador está realmente mal, ¿no? Bueno, en Italia se reunió siguiendo en esta cosa de que viaja y no tenemos resultados, no tenemos una lista de cosas, ¿no es cierto? En Italia se reunió, tuvo una reunión y esta fue una reunión interesante en los papeles con el procurador antimafia de Italia, ¿no? Ujú. Dada la situación del Ecuador, parecía que el procurador antimafia de Italia obviamente nos iba a dar grandes pistas sobre cómo combatir a la mafia, pero no sabemos. ¿Trajo algo, Roberto? ¿Tú sabes No, algo no, de no, cómo ningún combatir anuncio, al nada. narco? Nada, ¿no es cierto? No, no, Eh, intercambiaron impresiones, sí, sí, yo creo cosa que que pudieron hacer intercambiaron. por WhatsApp. Yo creo que intercambiaron saludos e impresiones sobre el clima. No sobre el cambio climático, sino sobre, no sé si llovió o no llovió. Y en Italia, además, hay otra cosa significativa, ¿no? No, ni siquiera se reunió con Giorgia Meloni, que es en verdad la que manda, es la jefa del gobierno italiano, y se reunió con el presidente de Italia, que, como sabemos, es una figura meramente decorativa en la Sí, política italiana. Bueno, en Francia y en España, ahí sí se reunió con los presidentes que no son decorativos, sino ya de veritas, ¿no? En Francia con Macron, en España con Pedro Sánchez y con el rey. Eh, pero tampoco estas reuniones eh, arrojaron así un resultado expreso, tangible que tengamos, ¿no? Porque normalmente luego de estas reuniones se reúnen, se hace un balance de lo conseguido y se anuncia, ¿no? Qué sé yo, con Francia conseguimos un financiamiento para un estudio ambiental, qué sé yo, estoy bueno, inventándome ahorita, pero no hubo eso. Martín, estas reuniones, cuando sirven de algo, terminan con una declaración conjunta de los dos jefes de Estado, Claro, haciendo un anuncio, ¿no es cierto? Vamos a hacer tal cosa, para esto nos reunimos y esto es lo que obtuvimos. No, en ningún caso ha sido así. no, lo único que se vio y que se pudo constatar fueron esos unos bonitos TikToks de la viña. Ah, bueno, sí, Uno, siempre. uno en París donde contó lo bien que le fue con Brigitte Macron. Dijo que se habían llevado súper, que le encantó cómo estaba vestida, de que van a ser amigas, de que, bueno, salió encantada y sí, o sea, es como que se hubiera encontrado a su nueva mejor amiga en los Campos Elíseos. Eh, y nada más. Em, El mayor éxito eh, de los viajes del presidente ha sido del guardarropa de Lavinia. sí, porque eso sí, se le Brilla. veía, sí, y no desentonaba en París para nada, ¿no? Em, también estuvo Daniel Noboa con el Papa, ¿no? En esa clásica visita o más bien peregrinación de presidente de país
latinoamericano, medio bananero, todos pasan por ahí, desde Maduro hasta todos, absolutamente Intercambio de todos. regalos, Hacen besamanos. unos regalos horribles. Sí, sí, sí. Y de ahí también, o sea, lo más bonito fueron también así mismo los TikToks de la viña. Había uno que me gustó porque explicó, como nadie lo había explicado, de por qué el protocolo exige que las mujeres se pongan mantilla y vistan de falda un poquito más larga que, más abajo de las rodillas, creo que llaman, ¿no? Los expertos. Pero bueno, Para no eh, tentar al Santo Padre. Al Santísimo. Pero bueno, aparte de esos TikToks, de esos viajes, yo no veo que haya salido mucho. Eso es, Martín, por lo que decía antes. No hay una política internacional expresa. El presidente no tiene una agenda internacional y viaja al buen tuntún. Tampoco se ve que la Cancillería haga su trabajo, porque normalmente cuando hay estos viajes, la Cancillería tiene un intenso trabajo previo, ¿no es cierto? Organizando normalmente con sus pares de otros lados, con los ministros de Relaciones Exteriores de los países que se va a visitar. eh, qué sé yo, preparando el documento que van a firmar al final de la visita, qué sé yo. Que puede ser incluso meramente declarativo, pero hay algo. Sí, algo. Eh, por ejemplo, esta visita con el procurador antimafia de la que hablabas en Italia, eso debía terminar con el anuncio o sea, si se fue a hablar con él es porque tenía algo que proponerle, tenía algo que pedirle, no sé, algo que firmar, un acuerdo, un acuerdo de cooperación, no sé, algún provecho debería sacar el país de esa reunión y hasta ahora, y han pasado los suficiente tiempo como para que podamos decir que no sacamos ningún provecho, ¿no es cierto? Y un ejemplo, voy a hablar de este ejemplo que es muy revelador de cómo el presidente Noboa viaja sin agenda. Y lo voy a hacer al regreso de esta pausa, Martín. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Decía que hay un ejemplo muy claro de cómo el presidente Daniel Noboa viaja al exterior sin agenda, sin saber exactamente lo que quiere y cómo lo tiene que conseguir. Y es el viaje que hizo a Canadá. Eh, Esto lo ha contado con bastante exactitud la experta en relaciones internacionales Grace Jaramillo, que vive en Canadá. Estos tiempos anda por aquí, pero ella vive en Canadá. Ella es una académica especialista en relaciones internacionales que viene escribiendo sobre este tema con bastante propiedad desde hace 25 años. Ella contó lo que fue ese viaje del presidente Noboa a Canadá. ¿Se fue a qué? Se fue al Congreso Internacional Minero. Parece algo muy ajustado a los intereses del Ecuador, que tiene varios proyectos mineros en marcha y que necesita inversión internacional en el área minera. Eh, pero se fue sin agenda. Es decir, fue vagamente a tratar de interesar a los mineros del planeta que iban a estar participando en ese congreso en el Ecuador, que los mineros se interesen en el Ecuador y que digan, ah, ahí podemos invertir, pero con tan mala asesoría que, por supuesto, los mineros del mundo estaban más enterados de las riquezas mineras del Ecuador que él. Ellos ya estaban interesados en el Ecuador, ellos sabían exactamente cuáles eran los potenciales del Ecuador en temas mineros, porque no es algo nuevo. Eh, y básicamente lo que ellos necesitaban era certezas, ellos necesitaban saber qué condiciones les estaban ofreciendo, cómo iban a ser tratados los inversionistas, en cuánto tiempo iban a obtener los permisos, bajo qué garantías legales. Y el presidente fue muy mal preparado y no supo qué decir. Entonces perdió esa oportunidad, fue sin agenda, fue creyendo vagamente que iba a hablar de minería y que iba a interesar a gente que ya estaba interesada y que lo que necesitaba era certezas que él no dio. Claro, Y sí, bueno, eh, de estos viajes tampoco sabemos mucho qué sacó, ¿no? O sea, porque ese viaje había estado antes en Nueva York, también
en unas reuniones con inversionistas, pero otra vez, ningún anuncio se hizo, Martín. Yo diría que la mayor finalidad de esos viajes finalmente es la proselitista. ¿Por qué? Porque siempre se va a reunir con en España, en Estados Unidos, en Italia, se reúne, termina siempre reuniéndose con los migrantes ecuatorianos, haciendo campaña electoral pagada por todos. Y pegándose unas copitas, ¿no? Sí, sí, hasta empina el codo con los migrantes, sí. Sí, a mí me da la impresión que la agenda internacional de Noboa tiene más relación con sus intereses electorales que con una política internacional de Estado, ¿no? Mira, no se pierde reunión con los migrantes, lo cual de alguna forma se puede justificar y está bien, ¿no? Pero también hizo, y aquí voy a hablar del viaje a El Salvador, a la posesión donde Bukele. Yo creo que está clarísimo que Noboa fue allá porque electoralmente le conviene presentarse ante eh, junto a Bukele, junto a los actos por la transmisión del mando de Bukele. Porque claro, en América Latina y en el Ecuador encanta esta idea de la mano dura de Bukele. Hasta tuvimos candidatos de que se iban a El Salvador y se tomaban fotos ahí en las calles para decir que iban a copiar el modelo Bukele, ¿no? Pero, pero incluso eso fue medio polémico porque Bukele estaba inaugurando esos días un gobierno inconstitucional. Bukele no debería estar siendo presidente ahora porque fue gracias a una reforma ilegal entre gallos de medianoche de la Corte Constitucional salvadoreña, de una sala constitucional de la Está por Constitución. él, a dedo. Claro, y la Constitución tiene 6 normas, 6 puntos donde se prohíbe la reelección y Bukele lo hizo. Pero bueno, ni siquiera muchos países fueron precisamente por eso, no solo estuvo Milei de Argentina, obviamente Noboa de Ecuador, el presidente del Paraguay y el rey de España, no estuvo nadie más. Pero claro, todo eso con lo que significa estar con Bukele, que es básicamente electoral. Sí. Un país con la pésima inseguridad, ser amigo de Bukele da ciertos réditos. Sí, y otra cosa que se puede decir con respecto a los viajes de Novoa, ya hemos dicho que viaja sin agenda, acabamos de decir que que sus viajes tienen fines proselitistas electorales, y otro segmento de sus viajes, no el más despreciable, tiene que ver con sus motivos personales. De los 9 viajes que ha hecho, se puede decir que 3 y medio, ya van a ver por qué, fueron con motivos personales. En enero viajó a Miami porque nació Furio, su tercer hijo. Eso fue entre el 23 y el 27 de enero. No, eso fue antes en enero. Luego, en el mismo mes de enero, hubo este viaje que hizo a España cuando se reunió con el rey de España, con Pedro Sánchez. A la vuelta de ese viaje, volviendo de Madrid, pasó por Miami, porque cualquiera sabe que Miami está en la mitad de camino entre Ecuador y España, para Es un visitar a tambo. Lavinia y al recién nacido Furio, que se quedaron ahí desde el parto, ¿no? Convaleciendo Lavinia del parto, que fue un parto anticipado. Segundo viaje a Miami por motivos personales. Y luego el 10 de febrero agarró el avión presidencial con el coronel Edwin Godoy, jefe de seguridad de Carondelet y no sé cuánta gente más. Y se fue de nuevo a Miami para regresar, para pasar el feriado de carnaval y regresar con Lavinia y con Furio al Ecuador. Eso fue entre el 10 y el 13 de febrero, y entre el 10 y el 13 de abril, en plena crisis diplomática con México, porque no hay que olvidar que el 5 de abril fue la toma de la embajada, viajó de nuevo a Miami por motivos personales. Ese viaje en México no lo podían creer. Sí, ¿Por qué sí. semejante crisis de pronto
Se va Noboa a Miami y todos los mexicanos se quedan absortos pensando que se iba a ver con Biden, que iba a hacer algo con respecto a la crisis. No, se fue por motivos personales, porque en Miami es donde le gusta estar. O sea, en 6 meses de gobierno ha hecho 3 viajes y medio, considerando que este que fue a España regresó por Miami, por motivos personales. Es más de un tercio de los viajes han sido por motivos personales, como mucho eso, ¿no? Sí, sí, es que es excesivo. Primero, si uno hace la relación viajes con resultados. Y luego, porque aquí hay unos costos que son cuestionables, ¿no? El tema del avión presidencial. Claro, le em, estamos pagando sus Le viajes por estamos motivos pagando, personales. exactamente, le estamos pagando sus viajes personales y otros viajes que tienen agenda electoral y que no producen mayor resultado para el país. Qué poca Eh, delicadeza de este chico. además de eso, hay un antecedente, Roberto, que es curioso, ¿no? En el debate presidencial, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo debate, eh, habló mal de que se use el avión presidencial, Sí, me porque acuerdo. dijo que eso cuesta lo que cuesta la educación universitaria de un ecuatoriano. Y Sí, voy a citar, entrecomillando esta frase que dijo en el debate. Les doy un dato, dijo, que es importante conocer. 1 hora de vuelo del Falcon 7X del avión presidencial equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. 1 hora cuesta, sostuvo, lo mismo que 4 años de estudio de un joven. O sea que media Universidad Central se fue en los viajes de, de él, de por él, motivos sí, personales. sí, sí. Sí, ¿qué tal? Y no sabemos si eso sea cierto, porque tanta babosada que dijo en esos debates y que después se mostró que era mentira, pero bueno, eso es lo que él decía. Ahora un detalle que se nos está escapando ya para ir terminando esta historia de los viajes, Martín, es que em, una de las cosas por las que viaja, especialmente a Europa, es porque allá le gusta, entre otras cosas, le gusta desmandarse, ¿no? ¿Te acuerdas del farrón que se mandó en España usando los Claro. autos oficiales del gobierno español para irse de chupe mientras lanzaba billetes y gritaba, llévenme de farra, llévenme de farra? Esa era la versión que se conoció acá, ¿no? Sí, yo no sé, pero eso de los billetes y los gritos de llévenme de farra, Sí, puede ser que no sea verdad. sí, sí, puede ser que no sea verdad y que tal vez alguien le está poniendo algo de color a esa historia, ¿no? Pero lo de la farra en Madrid con carros oficiales Sí. involucrados, eso nos lo han confirmado fuentes diplomáticas que son muy serias, ¿no? Se trata de algo que sí pasó y que en el mundo, en los corrillos diplomáticos, fue más bien dicho y todavía sigue siendo la comidilla. Sí, y bueno, ya después en Italia tuvo otra borrachera y esa sí la vimos todos, porque el presidente tuvo Todos, todas y todes. sí, porque el presidente tuvo la imprudencia de presentarse en público, de hablar borracho y de cantar borracho. Parecería que Europa para Daniel Noboa es, o sea, que Europa es a Daniel Noboa lo que la hacienda de las herrerías era a Camilo Ponce. Me refiero a Camilo Ponce Enríquez, el presidente Camilo Ponce, que era célebre por desaparecerse 15 días y encerrarse ahí en la hacienda de las herrerías, a beber, a pegarse los tragos, con la ventaja de que nadie lo veía, pues, y de que estaba de vacaciones, no estaba trabajando. Parece que al presidente Noboa le gusta hacer eso mismo, pero en Europa, o en Miami, Claro, quizá. además en la época de Camilo Ponce no había celulares para tomar Así fotos es. ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que en este viaje de este fin de semana, no se vaya de copas en Madrid para luego ir a pasar el chuchaqui con Zelensky en Suiza. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.